Bueno, buenas noches a todos. Yo no soy de Ciudad de México ni de Oaxaca, pero también hablo un poco rápido, entonces me disculpo de antemano. Y más que el tiempo apremia, entonces me disculpo. Lo primero que hay que hacer notar es que aquí estoy superado en números. Aquí todos los estimables colegas de la mesa principal y con los que tengo el honor de compartir hoy son abogados penalistas y yo soy el único que he dedicado mi labor profesional a la materia civil, al litigio civil. Sin embargo, habiendo dicho esto, en materia de prueba, la mayor cantidad de los problemas o la mayoría de los problemas son comunes a cualquier tipo de materia, entonces podemos discutir y compartir ideas en este foro, así como lo hemos hecho también en otras ocasiones. Bien, la finalidad del artículo que escribí, que se publique en esta edición, es llamar o es advertir más bien a un error que podemos cometer los abogados litigantes ahora en materia civil al hacer una lectura superficial del nuevo Código Procesal Civil, específicamente en materia del recurso de casación. Y el error que podemos cometer basado en esta lectura superficial es creer que el recurso de casación ahora es un recurso flexible, equiparable al familiar y dócil recurso de apelación, y que ya no tiene los requerimientos técnicos que anteriormente u otrora hacía que más del 50% de estos recursos sean rechazados de plano año con año. Esas son las últimas estadísticas que ha publicado la Sala Primera, y es que año con año se rechazan de plano más del 50% de los recursos de casación. Entonces eso fue lo que inspiró la elaboración de este artículo, y especialmente porque los civilistas tenemos la ventaja de que tenemos los más de 10 años de práctica forense del Código Procesal Contencioso Administrativo como conejillo de indias. Ya sabemos más o menos cómo pueden interpretar los magistrados de la Sala Primera estas normas respecto de la admisibilidad del recurso de casación, porque las normas de este Código Procesal Contencioso Administrativo son muy parecidas a las del nuevo Código Procesal Civil. Entonces ya sabemos y deberíamos saber, vamos advertidos, que los magistrados no van a ser flexibles y no van a dejar de requerir aspectos técnicos en los recursos de casación, sin los cuales nos veremos ante un rechazo de plano por inadmisible el recurso de casación. Algunas cuestiones generales acerca del nuevo recurso de casación en materia civil. En primer lugar, se eliminaron aquellas odiosas clasificaciones que habíamos estudiado anteriormente y que los litigantes nos veíamos forzados a encuadrar nuestros motivos de casación de violación indirecta y directa de normas sustantivas. En las violaciones indirectas hablábamos de errores de hecho, de errores de derecho. Estas clasificaciones se eliminan. Esta es una de las razones por las que podríamos pensar que el recurso de casación se flexibilizó. Sin embargo, ya los llamaba a que tengan cuidado, porque en la práctica muchos de los requerimientos anteriores o que existían anteriormente se mantienen, como son la claridad y la precisión de los motivos de casación, que nos van a obligar a seguir haciendo algún tipo de clasificaciones. Tal vez menos riguroso, pero tenemos que tener cuidado en no escribir un recurso de casación como escribimos, por ejemplo, o como elaboramos un recurso de apelación. Poniéndome en línea ahora con el tema de la mesa, que es la valoración crítica de la prueba, la valoración racional de la prueba, me voy a permitir referirme a algunas de las decisiones jurisdiccionales que entran dentro del control casacional a lo largo del proceso civil. ¿Qué decisiones respecto de la prueba son controlables por medio del recurso de casación? La primera de estas decisiones la encontramos en el momento de la actividad probatoria de la conformación de los elementos de juicio o de las pruebas. ¿A qué me refiero con esto? La admisión y la práctica de la prueba o la evacuación de la prueba. Aquí van a haber decisiones que pueden ser controlables en casación. Por ejemplo, un rechazo grave e injustificado de prueba podría dar pie a un recurso de casación por motivos procesales. Una de las novedades del nuevo código es que incluyó una causal por motivos procesales general, por violaciones al debido proceso. Dentro de esta causal podríamos entonces encausar un rechazo grave e injustificado de prueba. Igual que pasa si en el momento de la audiencia complementaria, donde se practica la prueba de declaración, el tribunal nos limita nuestro derecho de confrontar la prueba, de contrainterrogar testigos, de contrainterrogar peritos. Ahí también podríamos estar ante un vicio de procedimiento grave que podría ser controlable también ante la Sala Primera. Ahora pasando propiamente a la valoración de la prueba. Lo primero que quiero decir aquí, y que me parece que es lo más importante, ya que estamos cortos de tiempo, es que nada debería escapar en materia de prueba, en materia de valoración de la prueba, del control casacional. Nada debería escapar. En otros sistemas, en materia civil no tanto en nuestro país, pero en otros sistemas se ha hablado también de la íntima convicción del juez, de esos juicios intuitivos que tienen los juicios a veces, de los que nos hablaba el maestro Yajaziel,
que el juez se convence de determinada proposición fáctica únicamente por cuestiones psicológicas. Le creyó un testigo, no puede dar cuenta por qué le creyó más un testigo que a otro o porque tiene por demostrado un hecho y no otro. Sencillamente es un proceso psicológico que no puede poner en palabras, es inefable. Esto no puede pasar con el modelo actual que tenemos con base en el nuevo Código Procesal Civil, y la nueva normativa nos permite que todos los juicios sobre los hechos y sobre la prueba entren dentro del control casacional. Hay jurisprudencia anterior de la Sala Primera que sí dejaba algunas de estas decisiones al arbitrio o a la discrecionalidad del tribunal de instancia. Esto, en mi opinión, se debería acabar con el nuevo Código Procesal Civil. Y es que a la hora de motivar sobre los hechos, todo lo que no respete las leyes del raciocinio no debería fundamentar una sentencia. Y me permito citar a Walter, citado en una obra de un profesor nuestro, el profesor Perfecto Andrés Ibáñez, que decía respecto a las leyes del raciocinio lo siguiente: la observancia de las leyes del razonamiento no constituye un límite a la apreciación de la prueba. Es decir, la apreciación de la prueba no es que es libre, pero se ve limitado por estas leyes, sino que es inmanente a esta. Es precisamente, esa es la valoración de la prueba, el razonamiento o las leyes del razonamiento. Son la misma cosa. No es que constituya un límite a una libre valoración de la prueba, sino que precisamente estas leyes son las que deberían guiar y coincidir plenamente con la valoración de la prueba. Entonces, respecto de la valoración de la prueba, ¿cómo puede o qué errores que se dan en la sentencia pueden ser controlables en sede de casación? En primer lugar, los que antes denominábamos errores de hecho, ahora se denominan errores en la interpretación de la prueba. Estos son errores de percepción. En el artículo que escribió profesor nuestro también, don Jordi Ferrer, hablaba de ese tipo de errores también. Errores de percepción y errores de inferenciales. Bueno, los errores de interpretación los podemos equiparar a estos errores de percepción. ¿Qué es esto? Que el tribunal entendió mal o percibió mal la declaración de alguno de los testigos. El testigo, por ejemplo, declaró agosto y el juez consignó en su sentencia septiembre. Esto es un error material, lo denominábamos antes así, error de hecho, ahora lo denominaríamos entonces error en la interpretación de la prueba y es controlable en casación. Respecto a los errores inferenciales, tenemos ahora el vicio denominado errores a las normas de valoración de la prueba. Todos los errores a la hora de hacer inferencias probatorias se deben encauzar dentro de este motivo de casación. Y es que estos errores, como también adelantaba el maestro Reyes, se pueden dar a la hora de otorgar o no credibilidad a un testigo, es decir, la valoración individual de los medios de prueba, o a la hora de valorar la prueba en su conjunto. Toda valoración de la prueba tiene que seguir estos dos procesos, la valoración individual de los medios de prueba y la valoración en conjunto. Pero esto no quiere decir que son dos procesos totalmente aislados, porque también, como explicaba el profesor nuestro, el Perfecto Andrés, son procesos que se informan recíprocamente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sabemos cuando un testigo está mintiendo? Ya nos explicaba el maestro Reyes que no deberíamos confiar en las intuiciones que tengamos por la manera en que está declarando el testigo. Que se vea nervioso no quiere decir que está mintiendo o que está errando a la hora de declarar. Entonces, ¿cómo sabemos si un testigo está mintiendo o no, o está errando, su memoria le está fallando? Bueno, no hay pruebas infalibles al respecto, sin embargo hay algunos consejos prácticos que también nos exponía el profesor Jordi Nieva, y son los siguientes. El primero es que tiene que tener una coherencia interna y externa, la declaración del testigo o del perito. La coherencia interna es que no tenga contradicciones graves dentro de su misma declaración, y la coherencia externa, por supuesto, es que no se contradiga con otros medios de prueba, otros datos introducidos al proceso. Además, tiene que dar capacidad de contextualización. Esto atañe al derecho de confrontación de la prueba. Un testigo que dice la verdad va a poder explicar circunstancias de lo que está declarando, de lo que percibió por medio de sus sentidos, va a poder dar circunstancias de tiempo, modo, lugar. Alguien que está mintiendo, que está fabricando alguna declaración, no va a poder hacer esto. Entonces, preguntas sencillas como era de día, era de noche, en qué parte sucedieron los hechos, etcétera, son preguntas que siempre se deberían realizar a un testigo para poder después facilitar la labor de valoración de esa prueba al tribunal. Además, ya mencionaba la coherencia externa, que es la de corroboración con el resto de medios de prueba.
Y por último, que no haya una ausencia, o que haya ausencia más bien de comentarios oportunistas por parte del testigo. Por ejemplo, que tenga alguna relación con las partes y entonces, sin que se le preguntara, hiciera comentarios oportunistas en beneficio de alguna de las partes, que evidenciara, por supuesto, su parcialidad. Estos son algunos de los consejos para determinar si un testigo está diciendo la verdad o está errando a la hora de declarar. Y por último, ya me referí entonces a la conformación de los elementos de juicio, después a la valoración de la prueba y por último la decisión sobre los hechos. Y es aquí en materia civil donde yo pienso que hay un margen de mejora. Específicamente que en materia civil no se habla de estándares de prueba. En materia penal siempre se ha hablado de estándares de prueba, más objetivamente controlables o no, como por ejemplo más allá de toda duda razonable. Estándar de prueba que ha sido muy criticado, sin embargo en materia civil no tenemos ni siquiera referencia alguna a estándares de prueba. Entonces al momento de tomar la decisión sobre los hechos, está probado o enunciado fáctico o no, hay suficiencia probatoria o no, que es finalmente lo que es el estándar de prueba, un umbral para saber si la prueba es suficiente o no. En materia civil pienso que tenemos que empezar a hablar de estándares de prueba. En otras latitudes se habla, por ejemplo, de la preponderancia de la evidencia o más probable que no. Tiene que haber un 51% de probabilidad de que el hecho haya sucedido. En Costa Rica no vemos, por ejemplo, se busca en los buscadores electrónicos de jurisprudencia. Licenciado, le quedan 2 minutos. Gracias, sí, ya voy terminando. Y no encontramos, por ejemplo, la palabra estándar de prueba, no arroja ningún resultado si buscamos en materia civil este término. No se habla de estándares de prueba. Solo se habla de carga de la prueba. Que la carga de la prueba, por supuesto, como sabemos, es quién pierde cuando hay insuficiencia probatoria, sobre quién debe pesar la insuficiencia probatoria. Sin embargo, ¿cómo vamos a saber si hay insuficiencia probatoria si no tenemos un estándar o un umbral para determinarlo? Entonces, en materia civil, me parece que es una de las cuestiones que tenemos que mejorar. Y por último, me refiero brevemente a algunas de las cuestiones del recurso de casación o mínimas que tiene que tener todo recurso de casación para que no sea rechazado de plano. Lo primero, ya me refería a esto, es por supuesto clasificar bien los motivos de casación. La labor difícil de escindir los errores de las sentencias tiene que caer sobre el abogado y no tenemos que trasladárselo al tribunal, haciendo un escrito que contenga todos los errores que se nos ocurra, mezclados y sin ningún tipo de clasificación. Esto no solo va a atentar contra el fin persuasivo de convencer al tribunal, o la sala primera en este caso, sino que además puede ser un motivo de rechazo de plano. Entonces, el segundo de las cuestiones que también me voy a referir por cuestión de tiempo brevemente, es la fundamentación jurídica de todo recurso. Todos los recursos de casación tienen que citar normas violentadas. Si es un vicio de procedimiento, si es un motivo de orden procesal, tiene que citarse normas del propio Código Procesal Civil, de la Constitución Política, de la Ley de Notificaciones Judiciales, etc. Y si es un vicio de fondo, como los que serían en los temas que estamos hablando aquí, de cuestiones sobre los hechos y la prueba, entonces tienen que citar normas sustantivas o normas de fondo. Las encontramos, por supuesto, Código Civil, Código de Comercio y cualquier otro cuerpo normativo que contenga este tipo de normas. ¿Cómo ha entendido la sala que se tiene que fundamentar un recurso? Bueno, ¿cómo no se fundamenta? En primer lugar, no se cita ninguna norma. Una norma podría bastar para fundamentar un recurso de casación y que no nos lo rechacen de plano. ¿Cómo tampoco se fundamenta un recurso de casación? Hacer una cita larga de un montón de normas sin concatenarlas con los motivos del recurso ni entre sí. No ofrecer ningún tipo de explicación. Así tampoco estará fundamentado un recurso, por más que citemos 50 artículos de varios cuerpos normativos, si no ofrecemos una explicación de por qué se violentaron con el error que estamos acusando, entonces podemos encontrar también ante un rechazo de plano. Por tiempo voy a dejar mi exposición hasta aquí, sin embargo, ojalá tengo la esperanza de que el artículo sirva para evitar o para disminuir estos rechazos de plano de los recursos de casación en materia civil. Muchas gracias.